Seguimos junto a ustedes, nueva hora de actualidad en Infinita y vamos a conversar esta mañana. Tenemos aquí en el estudio al diputado Diego Chalper de Renovación Nacional. Diputado, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Manuel, buenos días. ¿Partimos suavecito o partimos fuerte el tiro? Mire, con usted nunca se parte muy suavecito, así que dele nomás. ¿Es anti-gabrielista usted? ¿Sabe lo que pasa, Juan Manuel? A mí me sorprende, porque ¿cómo pueden hacer una antesala de la cuenta pública tan enredada? Dejemos afuera el cuento de la condonación, que ya le hemos dado demasiadas vueltas. ¿Cómo es posible que haya una polémica entre la ministra del Interior y un diputado que fue presidente de Convergencia Social a partir de un culto de la personalidad? Tú te acordarás que el año pasado, a la salida de una cuenta de 3 horas y media, que aprovecho para pasar el dato, no por los parlamentarios, sino que por la gente en su casa, que ojalá el presidente tenga más benevolencia que eso, el diputado Winter dijo que esta cuenta no era propia de un presidente, sino que era propia de un guía espiritual. Y claro, nosotros miramos como... ¿Te acordarás de eso? Yo afortunadamente estas vacaciones porque estaba en España, yo no tenía, no sabes que acá, yo me di el trabajo después de ver la cuenta pública, la tuve que ver como capítulo en Netflix porque era muy larga, pero no tenía en mi registro que había dicho ¿no tenías eso. dicho? Bueno, él dijo que esto era más que un presidente, él era un guía espiritual para la izquierda. Bueno, ¿Pero entonces, como Antares de la Luz? No sé. Entonces Diego Ibáñez, cuando dice que hay un antigabrielismo, en el fondo es lo mismo, es el culto a la personalidad, es esta idea de que él tiene como una dimensión trascendente. Ahora, ¿qué es lo grave? Yo creo que lo grave son dos cosas. Uno, porque el gabrielismo, uno diría, ¿cuál es el gabrielismo? El que hace las pensiones de gracia, a propósito de una discusión que vamos a tener hoy día en el Congreso, o sea que se congracia con el octubrismo. Diríamos algo así como el gabrielismo izquierdista, o el gabrielismo octubrista, o el gabrielismo que le hace un homenaje a Patricio Elwin, que podríamos decir una cosa así como el gabrielismo concertacionista. ¿Cuál es el gabrielismo? Entonces, yo creo que ellos tienen un problema. Y lo segundo, que ya la ministra Toá diga que esto es una cosa que a ella le da vergüenza, da cuenta del poco buen ánimo que hay dentro de la coalición de gobierno. Me gusta esta discusión porque creo que es interesante el ver este error no forzado, ¿no? Este fuego amigo, por decirlo así, de haber creado un concepto que no existía y haberlo instalado en el debate. ¿Por qué no le habrán puesto burichismo? ¿Te fijas o no? Porque es piñerismo, laguismo, quizá el apellido no da para la forma verbal. Claro, no calza muy bien. Están los boricistas, pero bueno, como sea. Pero no me respondió la pregunta. ¿Usted es anti-gabrielista? Yo le confieso que yo soy anti-octubrista. Si yo pudiera ser anti algo, yo soy anti-octubrista. Quizás porque lo viví, porque considero que le hizo muy mal al país, porque considero que hoy día ya casi nadie lo defiende. En algunos programas de internet, 2 personas cada cierto tiempo hacen un spot, entiendo ahí. Pero yo soy anti-octubrista, pero evidentemente yo no soy anti nadie en particular. Ahora, ¿sí reconoce que había un antipiñerismo? Yo creo que lo que hubo en un minuto, más que un antipiñerismo, hubo una antidemocracia. Pero no solo en octubre, porque antes de octubre habían críticas al presidente que al final tenían que ver con cuestiones casi personales. Le criticaban los tics, le criticaban que la ropa le quedaba, las mangas le quedaban largas, le criticaban casi cualquier cosa que dijera que su sentido del humor era desubicado. O sea, en la forma y en el fondo, de lo pequeño a lo grande, habían personas que al presidente Piñera le criticaban todo. Y uno decía, aquí puede haber un antipiñerismo. Bueno, cuando esto se traspasa a las personas y se traspasa a los insultos personales, si usted compara las cosas que ha dicho, por decirlo así erradamente, el presidente Boric con la del presidente Piñera, yo no he visto a nadie hablar de las Boric cosas. Pero le aseguro que si hiciéramos un recuento estaríamos bastante cerca. Del presidente Piñera se reían de una situación que era muy compleja para él, que una situación que tiene carácter fisiológico, como eran sus tics, y yo no he visto a nadie riéndose de la situación que le pasa al presidente Boric con sus reconocidas... Lo que trato de marcar el punto es que... No, el punto tuyo es el siguiente. Si nosotros nunca hemos traspasado la crítica política a la crítica personal. Y la izquierda sí traspasó la crítica política a la crítica personal. Pero podría existir, es lo que quiero decir, que así como existió con algunos contra Piñera, podría existir, no necesariamente ustedes, que haya también quienes ya le tienen como una especie de tirria a Gabriel Boric, más allá del presidente, y que en el fondo le critican todo, las fotos que sube viendo el partido de la Católica, no tengo idea, cosas que son muy mundanas, ¿no? Ahora... La foto aquella, ¿no? Claro, pero digo, este espíritu que el gobierno ha tratado de construir de que la oposición es obstruccionista, ¿cómo lo retrucan ustedes? O sea, yo habría querido una oposición obstruccionista, abro comillas, que te apoya como te apoya en la agenda de seguridad. Porque a mí me da risa, ellos se jactan de haber aprobado muchos proyectos. Yo veo el segundo Fast Track, los primeros proyectos, y yo digo, esto es una cosa de locos. Porque, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, en el gobierno anterior hicieron todo lo que pudieron para impedirla. La ley de inteligencia, le voy a poner nombre y apellido, el diputado Brito, como presidente de la Comisión de Defensa, hizo todo lo que pudo para impedir la tramitación de una ley que hoy día su gobierno impulsa como parte del Fast Track. Entonces, yo creo que Chile ha cambiado en su orientación.
que aquellos que el día de ayer criticaban tan duramente esta cosa hoy día las apoyan, y yo creo que es impresentable. Así que nosotros hemos sido obstruccionistas porque uno mira los proyectos de ley, salvo aquellas cosas que el gobierno quisiera que los apoyáramos, pero que no es que nosotros no compartimos. El problema que tiene el gobierno con la reforma previsional no es con la oposición en el Congreso, Juan Manuel. El problema lo tienen con la inmensa mayoría de los chilenos, que en todas las encuestas, en todos los estudios de opinión, dicen que no están dispuestos a aceptar que algunos de sus puntos previsionales se vayan a algo distinto al ahorro individual. Entonces, yo creo que este gobierno, si dice una cosa así, es extremadamente injusto, porque creo que la oposición, en aquellas materias donde evidentemente se concitan acuerdos, se concita apoyo, yo no conozco otra oposición en el mundo que ganando con un 62% el plebiscito, días después está dispuesto a ir a La Moneda a conversar con el gobierno. Eso yo no lo conozco. Ya, Le ahora, aseguro que uno podría Bolsonaro decir- no lo habría hecho. Uno podría decir, ok, ustedes han aprobado proyectos porque este gobierno tiene minoría. Sin los votos de la derecha habría sido imposible que se aprobaran los proyectos, pero no son necesariamente proyectos del gobierno. Por lo tanto, cuando uno entiende el concepto de obstruccionismo, es que intenten obstruir cuestiones que tienen que nacen desde el mismo gobierno. Y aquí el Ejecutivo plantea que en 2 años ustedes han presentado 5 acusaciones constitucionales en contra de ministros de Estado, o que rechazaron el año pasado la idea de legislar de la reforma tributaria, o que separaron de la mesa de seguridad o de la mesa técnica de pensiones, o que trataron de llevar la ley integral y la ley de delito de cuello y corbata al Tribunal Constitucional. A eso se refiere el gobierno cuando dicen que ustedes a veces son obstruccionistas. Mire, podríamos ir punto por punto, pero no los voy a aburrir. En las acusaciones constitucionales, varias de esas no han sido impulsadas por Chile Vamos, y yo espero que ya se haya aprendido la lección de que si no tienen viabilidad política no hay que presentarla. En la reforma tributaria el tiempo nos terminó dando la razón, porque lo que hizo el ministro Marcel en simple, al separar la ley de cumplimiento tributario de la propuesta de alza y tributo, fue hacer lo que le dijimos del minuto 1. Separemos la agenda de evasión y elusión, y fíjese, lo vamos a apoyar, cosa que hemos hecho, y en materia de alza de impuestos, hágalo después, si quiere hacerlo. Yo creo que el ministro Marcel, cuando lo escucho en el extranjero decir que va a bajar impuestos, quiere decir que ya está abandonando la lógica original. En la mesa de seguridad nos paramos, Juan Manuel, porque mientras la ministra Toá nos invitaba a fortalecer el combate al delito, en paralelo el presidente estaba fraguando, no sabemos si en conocimiento o no de la ministra del Interior, indulto a personas violentistas. Entonces tú dices, es como que usted lo inviten a una mesa de libertad de prensa, pero en paralelo están fraguando una moción de censura. Entonces uno dice, a ver, no me invite a hacer el ridículo si usted en la práctica esto no lo cree. Y respecto de, en el tema previsional, yo creo que el gobierno no ha sido capaz de leer ciertas señales. Cuando el presidente de mi partido dice que estamos abiertos a pensar fórmulas como, por ejemplo, que algunos de esos puntos vayan a un préstamo con cargo a un bono de reconocimiento, lo que el gobierno no sé si es capaz de ver que hay un espacio de diálogo, pero no lo toman. Y no lo toman porque la ministra Jara está absolutamente capturada con la lógica del seguro social, porque cualquier cosa distinta no deja contenta al Frente Amplio. Entonces, al final, Juan Manuel, ¿vamos a bailar al ritmo de aquello que puede concitar mayoría en el Congreso o vamos a bailar al ritmo de las minorías? Y yo cuando veo, por ejemplo, que en el segundo fast track excluyeron la ley que tipifica la inmigración ilegal, la ley que tipifica con mayor rigurosidad los delitos contra la vida, porque le molestan a la izquierda, a mí me queda claro que en el fondo la partitura, en último término, la pone la izquierda. En la lógica de un presidente que ha actualizado, digamos, algunas convicciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque efectivamente en algunos puntos, y sería muy injusto no reconocer que ha sido así, el respaldo a Carabineros en términos presupuestarios, no es una propuesta de la oposición, es una cuestión que surgió desde el propio gobierno, la extensión de la permanencia de los militares de la macrozona sur, incluso llevarlos hasta el norte del país, el que se haya ratificado el TPP, cuando el presidente Boric era de quienes consideran que no había que ratificarlo, el terminar firmando un acuerdo con Soquimich, y así podría seguir, ¿no? ¿Qué hostil debe ser esta enumeración suya para alguien de izquierda? ¿Cómo? ¿Qué hostil debe ser esta enumeración que usted hace para alguien de izquierda que lo escucha? Sí, por eso es que yo ando con guardaespaldas. Cuando uno ve que el presidente ha tenido, no digo que un giro en 180 grados, ¿no? Pero sí ha tenido algunas actualizaciones de manera de pensar, lo han calificado de voltereta o incluso de travesti político. Yo sé que hay una crítica respecto a ese concepto que utilizó José Antonio Casta en España en este seminario de Vox, pero sí se le dice el voltereta. Y cuesta un poco entender, y déjeme preguntarle esto, diputado, si el presidente efectivamente actualiza su punto de vista, que se acerca más a lo que ustedes le decían que debía pensar, ¿por qué se le critica al mismo tiempo por actualizar ese punto de vista? Mire, deme 10 segundos para... No, todo el tiempo, si no tenemos ni un apuro. Mire, el 2019, Juan Manuel, cuando un sujeto planteó que había que boicotear la PSU, uno miraba los estudios de opinión y uno diría, no, pero el 90% de los chilenos va a estar en contra de esto. No, había un porcentaje importante de chilenos que en ese concierto, en ese minuto, le parecía razonable una cosa así. Ese fue a nosotros, ¿no? No, fue un joven Chañó. Sí, cierto. Entonces,
lo que giró, Cheñó. lo que giró Juan Manuel no fue el presidente. Si lo que giró fue Chile. El mismo Chile que a esas alturas criticaba de manera muy fehaciente el uso de la fuerza, hoy día lo que pide son militares en la calle. Piensa usted lo que ha hecho el alcalde Bodanovich. Entonces, yo me resisto a aceptar que el presidente Boric ha dado un giro. El presidente Boric... No, pero... Déjame terminar la idea. Pero la gente, es muy injusto lo que usted está diciendo, porque la gente no hace la ley de presupuesto. No, El presupuesto cuando incorpora más de un 4% de incremento a Carabinero, eso no lo hace la gente, eso lo hace el presidente de la República. Pero mi punto es el siguiente, el presidente Boric ha tenido que aterrizar en la realidad, porque de otra manera no tenía ninguna posibilidad de seguir avanzando. Yo sostengo que aquí no hay un giro, hay un repliegue táctico. El presidente Boric, cuando se le aprieta un poquito, habla de los bancos coñetes, habla de esta paradoja que hizo con la mala alusión a un apellido de un empresario, presenta pensiones de gracia, indulta a personas que producen delitos violentos. Entonces, en el fondo, el presidente Boric... Pensiones de gracia que también presentó el presidente Piñera. Pero con un matiz, Juan Manuel, que en el fondo no se atribuyeron nunca a personas con el nivel de antecedente y además vinculado a la violencia de ese tipo. En el listado del presidente Piñera también aparecen personas con antecedentes diputados. Está bien, pero... También aparecen personas con antecedentes. Juan Manuel, o sea, ese pecado lo cometieron los dos presidentes. Está bien, pero déjeme llegar a la idea que quiero decir. No, está bien, pero es que solamente porque me parece que en aras de la transparencia de una conversación, ese pecado lo cometieron tanto Piñera como Boric. Con la de entregarle pensiones de gracia a personas con antecedentes. Con la diferencia que no hemos antecedido los juicios del INDH sobre la base de cuestiones mal hechas y además mal tramitadas. Pero mira, el punto es el siguiente. El punto mío es que el presidente Boric no ha tenido un giro, lo que ha tenido es un repliegue táctico. Esa es mi visión. Yo quiero ver si cuando sean oposición de nuevo van a seguir con estos predicamentos. Yo cuando escucho a Tomás Bodanovich decir que necesita a los militares en la calle me hago la pregunta. El día de mañana, si él no es el alcalde sino que es concejal y el alcalde Maipú es de derecha y dice una cosa así, ¿él lo va a apoyar? Esa es la pregunta que yo me hago. Y fíjate que mi crítica respecto de la frase en el extranjero que tú has mencionado tiene que ver con no darnos cuenta de que aquí en el fondo lo que hay en realidad es un repliegue táctico y que llevar la conversación a la polarización le permite un segundo aire a la izquierda, porque ese es el único hábitat en donde pueden habitar cómodamente. Entonces yo lo que creo es que acá lo que tenemos que exigirle al gobierno es que siga haciendo cosas que la ciudadanía necesita para tomar decisiones difíciles. Tú mencionabas a los militares en la macrozona norte. Participé de la redacción del protocolo de acuerdo. Créeme, les costó un mundo hacerlo. Y estuvieron dispuestos a hacerlo porque con cargo a eso se aprobó el decreto con fuerza de ley que permite infraestructura crítica y hay otro compromiso incumplido porque ese protocolo además contenía la Policía Militar de Frontera que hasta el día de hoy el gobierno no ha sido capaz de impulsar. Entonces, claro, tú dices, ¿es valorable que le haya dado ciertos giros? ¿Es valorable desde el punto de vista...? No digo si es valorable o no. Estáis constatándolo ya. Lo que digo es si el presidente ha tenido una actualización, que es la palabra que yo utilicé, respecto a ciertos conceptos, y cuando aplica esa actualización en la práctica, da lo mismo si lo hace feliz de la vida o con los dientes apretados, pero lo pone en práctica. Yo creo que está con bruxismo. Bueno, sí, aunque sea con bruxismo, lo que me cuesta entender es que se le critique por lo que pensaba antes y después se le critique por haber cambiado de pensamiento y que le digan el voltereta. Yo no sé si lo criticaría. Yo más bien pondría que el fenómeno no es... O sea, mis comentarios son dos a eso. Yo quiero ver si hay un giro real y eso solo lo vamos a saber cuando él pase a la oposición eventualmente o si fue lo que yo creo que es un repliegue táctico y si da esos pasos a mí me encantaría que su coalición lo acompañe porque en cada uno de los pasos que aquí hemos comentado normalmente la izquierda radical vota en contra en el Congreso. Ahora, esa es la mitad de este gobierno porque la otra mitad es el socialismo democrático. Sí, ¿Y qué opinión tiene ahí sobre el trabajo que ha hecho el socialismo democrático? Porque al final del día, probablemente el presidente termina conversando más con el socialismo democrático y seguramente en su discurso en la cuenta pública lo ha revisado más con Carolina Toá y Mario Marcel que con Camila Vallejo. O sea, si no ganábamos con un 62% el rechazo, no tengo ninguna duda que la ministra de Interior no sería la ministra Toá. Porque acuérdese usted que la llegada de la ministra Toá, del canciller Van Claver, en reemplazo de Isquia Siches, con el Gualmapu, en fin... tuvo que ver con un resultado electoral que fue mucho más adverso a lo que ellos esperaban. Entonces, yo creo que acá ese 62%, que dicho sea de paso, ese ser el norte que tiene las oposiciones y no seguir peleando por alguna identidad, es lo que permitió ese giro. Entonces, obvio, el socialismo democrático es parte de eso. Ahora, ojo, cuando la senadora Bodanovich dice que la condonación del CAE es un ofertón electoral, uno dice, ¿por qué dice una cosa así? Bueno, porque el socialismo democrático está cabreado de que lo hagan concursar por el 30% del país. ¿Por qué el subsecretario Monsalve dice que en el fondo, palabras más, palabras menos, no se puede presionar al Poder Judicial por la vía de barras? Usó la expresión barras, pudo haberlo evitado. Bueno, porque ese sector de la Dijo coalición... barra y no barra brava, que eso habría sido más conflictivo, claro.
Pero ¿por qué la ministra Toá dice que le da vergüenza el antigabrielismo? Bueno, porque el socialismo democrático no está dispuesto a que lo arrastren por un concurso al 30% del país. Y en lo que está el cierto sector del gobierno es afirmarse en el 30%. Y lo que dice el socialismo democrático, un momentito, yo quiero conversar por el 50%, porque en ese 30% yo no tengo invitación. ¿Usted cree que fue una torpeza de quién haber instalado el debate de una condonación del CAE? ¿De quién cree que esté? Porque me ha costado encontrarle autoría a esa polémica. Tú sabes que Mario Marcel, un año antes en la Comisión de Educación, argumentando sobre un proyecto de reforma constitucional de Gaspar Rivas, fue a exponer y destruyó el proyecto de condonación del CAE. Nadie ha dicho eso, pero es una cosa increíble. Yo tengo las 2 diapositivas, auditores, y si a alguien le interesa, es increíble lo duro que fue con Gaspar Rivas. Básicamente dijo que su proyecto no solo era inviable, en fin. Bueno, usted es Gaspar Rivas, tampoco. Bueno, y tampoco ahora, Winston respecto a la Churchill, pregunta, yo creo que la dinámica fue la siguiente. Es una mezcla de razones. Hay que cumplir un compromiso de campaña, uno, hay que hablarle al 30%, pero necesitamos que hable alguien que de alguna manera contenga la posición. Y la primera locución la hace Marcel, en una cosa que es digna de un acertijo. Dice, no me acuerdo textual, pero era como que tenía que ser autocontenido, tenía que estar de acuerdo a nuestra realidad, o sea, lleno de palabras que tenían que interpretarse. Y yo no conozco otra materia, Juan Manuel, en donde en una semana 5 ministros hayan dicho 5 cosas distintas. Terminación, nuevo sistema, condonación parcial. Solución. Y además, parece prueba de la PSU con la parte de los sinónimos. Entonces, y el concepto de autocontenido que nadie ha podido explicar exactamente a qué se refiere con autocontenido. Es como no gritemos a los 4 vientos que no vamos a condonarle a todo el mundo ahora. ¿La oposición está dispuesta a una condonación parcial a un segmento de la población? Yo estoy dispuesto a tener una conversación como la que debimos haber tenido el 2018, cuando se intentó conversar en Chile que no podíamos seguir con el crédito con aval del Estado en paralelo al Fondo Solidario y que era importante de una vez por todas sacar a la banca, tener una tasa real anual y no, que era imposible. Tengamos esa conversación y busquemos beneficios para los deudores del CAE, pero no le vendamos expectativas a la gente que después no van a poder cumplir, porque eso es doble rabia. Rabia por la expectativa y rabia por el incumplimiento de la expectativa. Entonces yo creo que en este gobierno, ¿para qué ese autogol es tan evidente? Además tiraron el tema para abril, para septiembre. Tú te das cuenta que vamos a tener como una especie de sinopsis permanente de este tema. Déjeme preguntarle, diputado, en la raya para la suma, después de varias cosas que hemos visto durante esta semana, la minuta del gobierno, ya se filtró una minuta de Chile Vamos, hay otra minuta del Partido Republicano. A mí no me ha llegado ni uno, ¿usted me creerá? Pero Rodrigo Bravo las trae todas y las va a comentar en un rato más en nuestro bloque político, así que para que se vaya escuchando esa parte del programa. Oiga, pero déjeme preguntarle más allá de eso. Esto pareciera la típica coreografía política que cansa un poco a la gente, que no importa lo que diga el presidente, la oposición ya tiene escrito lo que le va a responder y probablemente el oficialismo tiene claro cómo va a salir a aplaudir el discurso del presidente, si lo consideran un mesías, ¿cómo fue que dijo el emperador? ¿No? ¿Cómo? El guía espiritual. Guía espiritual, el Antares de la Luz, ya, en fin. Y al final termina un poco aburriendo eso a la gente. ¿Cómo cambiamos, cómo salimos de ese eje? Quizás no me van a creer, posiblemente quizás usted algo. Yo no voy con ningún prejuicio a la cuenta pública, no me he preocupado de tener ninguna minuta, estoy abierto a ser sorprendido a que el presidente diga, por ejemplo, que va a implementar una policía militar de frontera o que, por ejemplo, se va a abrir a avanzar en el proyecto de tipificación a la inmigración ilegal o que va a reconocer que el programa Calle Sin Violencia fracasó y que va a pasar a otro programa. Yo estoy abierto a ser sorprendido por el presidente, pero tengo la sensación que el presidente está más preocupado, estoy haciendo eco de lo que ha dicho la ministra Vallejo, de tratar de convencernos de que han cumplido cosas que de tratar de empatizar con lo que... Mira, si aquí no se trata de lo que piensa la oposición, la inmensa mayoría de los chilenos lo que quiere es seguridad, economía y control de la migración irregular, como principios básicos. Pero veo más bien al presidente preocupado de qué es lo que quiere el 30% de su base de apoyo. Y yo creo que se va a equivocar. Ahora, yo estoy abierto a ser sorprendido. Yo mañana voy a ir en esa disposición. Ya. La ministra del Trabajo, Janet Jara, para agregarle otro pelo más a la sopa, nos sorprendió con un comercial para destacar las virtudes del proyecto del gobierno en materia de reforma al sistema de pensiones. Lo que ha abierto, por cierto, una controversia que además tendrá que ser zanjada, entre otras, por la Contraloría, sobre si se pueden utilizar recursos públicos para publicitar un proyecto, no una ley propiamente tal. Entiendo que es un tema que lo tiene tomado, diputado. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Mira, a ver. A mí me habría encantado tanto entusiasmo para la campaña de vacunación. Son 460 millones de pesos que se gastan para intentar convencer a los chilenos de que el seguro social es una buena idea. Eso es lo que está detrás. Entonces,
tú sabes que esto tiene precedentes, porque en mi opinión contradice abiertamente la ley 19.896 en su artículo 3º, que dice que en el fondo solo se pueden difundir, especialmente en una subsecretaría como la de Previsión Social, las prestaciones que usted entrega, pero no las discusiones legislativas que están en marcha. Yo creo que la Contralora tiene una tremenda tarea, Juan Manuel, porque de la decisión de ella se va a sentar un precedente en donde el día de mañana, ¿por qué no?, un gobierno de centro-derecha que está debatiendo un tema con la centro-izquierda o con la izquierda en el Congreso hace una campaña para intentar persuadir a los chilenos de que la izquierda está equivocada. Ese es el precedente que se puede sentar. Entonces yo creo que la Contralora tiene una tremenda responsabilidad y la verdad que nosotros estamos investigando otra arista, que tengo que reconocer que el diputado Frank Sauerbaum ha jugado un rol muy importante, porque además de los 460 millones que cuesta el spot en sí, se contrató una agencia audiovisual en la Subsecretaría de Previsión Social que se llama Fernández Ferreira y Medios, que el nombre de fantasía es Merced Limitada, donde se le contrata por 4 meses por 284 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿esa agencia de publicidad también ha participado en este spot? El giro del contrato, o sea, el contenido del contrato por el cual se le contrató fue para hacer un plan de medios para educación previsional. El concepto de educación previsional también lleva participar de debates legislativos y intentar persuadir a la población de una cosa que por lo demás no tuvo los votos en la Cámara de Diputados. Esto también lo vamos a investigar porque esta agencia no solo está en la Subsecretaría de Previsión Social, sino que está en otros órganos del Estado y la única virtud que tiene, porque no tiene gran trayectoria trabajando con el Estado, es haber sido la agencia de campaña del presidente Boric cuando era diputado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿se gasta plata de esta forma para interceder en el debate legislativo de manera absolutamente indiscriminada? Eso es lo que va a tener que resolver la Contralora y por eso yo advierto que como oposición vamos a ser muy tenaces, Juan Manuel, en la fiscalización de estos recursos. Déjeme preguntarle ahora, y para ir terminando, diputado, ¿cuán de cerca ha estado siguiendo usted las tratativas para las elecciones municipales? Bueno, con la distancia que puede tener alguien que no está en la mesa de negociación, pero con la cercanía de alguien que le interesan los resultados de la conversación. Ya, ¿y qué es lo que le interesa a usted el resultado de esa conversación? Yo creo que nosotros tenemos que tener un candidato único de oposición por comuna y por gobernación regional. Me alegra que se haya despejado lo de Viña. Me parece que lo que está pasando en Maipú de que no tengamos un candidato competitivo es una cosa escandalosa, porque me parece que esa es una comuna lo suficientemente importante para que tengamos a alguien muy competitivo. ¿Y Recoleta? También lo mismo, o sea, nosotros tenemos que dar con un candidato competitivo. Sí, porque ahí la UDI tiene un candidato, sí, RN tiene uno. No, tenemos que tener uno. Vean cómo lo resuelven. Oye, mes de junio todos se despliegan y a fines de junio hacemos una encuesta, el que está mejor marcando va, pero no podemos llegar con más de un candidato. Chile vamos. No. Todas las oposiciones, Juan Manuel. A ver, cuando yo escucho, y con alto respeto lo digo, a los republicanos decir que en las elecciones de gobernadores regionales, como hay segunda vuelta, da lo mismo llegar con 2, eso no es así. Porque cuando el candidato oficialista saque, da lo mismo, tal porcentaje, y los dos candidatos de oposición estén muy por debajo, ese candidato de oposición que pasa a segunda vuelta parte con un déficit tremendamente difícil de sobreponerse. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que en todas las regiones y en todas las comunas del país, en todas las elecciones mayoritarias, no tengamos un candidato único de oposición? Cualquier cosa distinta a mí me parece un fracaso de la negociación. ¿Cualquier cosa distinta? Sí. Ya. Lo digo con harta franqueza. ¿Y le gustaría que Max Luksic fuera candidato? O sea, a mí me parece que Max Luksic puede ser perfectamente un buen candidato. Pero digo por Renovación Nacional, o apoyado por Renovación Nacional. Es que le insisto, para mí me da lo mismo la credencial, la ficha de militancia de los candidatos. Me interesa que sea el más competitivo. Si Max Luksic es competitivo en una comuna, y eso no se improvisa, obvio que puede ser candidato. Ya, Max Luksic pareciera tener todas las credenciales para ser una figura de características políticas. Uno mira su historia, mira su currículum, mira sus intereses sociales, digamos, y pareciera que sí. Pero a propósito de la frase que acaba de hacer usted, o sea, pareciera que aquí hay que apoyar a las figuras que aparezcan bien aspectadas en términos de respaldo. Es uno de los elementos de juicio, por supuesto. Pero claro, pero no me mencionó el currículum como que debe ser el elemento más importante. En el caso de Max Luksic, ese check está hecho así como
con doble cheque azul, No, pero, no, lo que pero pasa de es que repente también desconozco- nos encontramos con que le dan candidatos que no estaban preparados para ser Bueno, alcalde. obvio, yo parto de la base, a ver, buena su pregunta, yo parto de la base de que aquí el casting de candidatos supone personas que tienen evidentemente las características. El diputado Alessandri ha dicho que pasen por un test de droga. Yo creo que una cosa interesante a explorar, o sea, que todos nuestros candidatos hayan hecho en cortísimo plazo un test de droga, y creo que en materia de probidad también tenemos que fijarnos un estándar. Se lo dejo a las directivas de los partidos. ¿Cómo se fija un estándar allí? Porque, a ver... No, tiene que ser un estándar objetivo. No, por ejemplo, usted no puede haber sido condenado por delitos de esta naturaleza. Pero ninguna de las dos cosas, por ejemplo, habrían calificado, o sea, digamos, esos dos cheques los habría pasado, pero rápidamente y con distancia probablemente Cati Barriga, pero terminó generando una administración que hoy día está cuestionada judicialmente, digo. Entonces... Yo tengo la sensación, Juan Manuel, que Cati Barriga respondió un minuto en donde se pensaba que personas por alta popularidad televisiva estaban en condiciones de ejercer una labor edilicia, y creo que su experiencia particular da cuenta de que eso hay que repensarlo. ¿Y cómo se evalúa eso? Porque claro, a propósito de algunas figuras como que va, o sea, como Alessandri y por cierto Luksic, Luksic no sabemos si va a ser candidato, ya Entiendo que sí, que va a ser candidato por una comuna de Santiago. Pero hasta ahora nadie lo ha anunciado formalmente. Y no voy a ser yo el que lo va a anunciar. No, yo sé que en cualquier momento lo van a anunciar, pero bueno, que pueden cumplir con todas esas características y check, listo, vamos, y ahí probablemente ahí lo que hay que ver es en qué lugar llevarlo para que tengan los respaldos suficientes, pero hay figuras que uno dice por qué el partido político decidió llevarlas. No solo la derecha, porque todos los partidos han cometido el mismo pecado y después se terminan arrepintiendo, pero después a la siguiente inscripción terminan llevando más o menos los equivalentes, ¿no? Sí. Que no son solamente sacados de la tele, quiero decir que son personas que no estaban preparadas para administrar una comuna. Mire, le confieso que como habiendo sido secretario general, cuando uno dice, usted quiere ser candidato, no es que se te arme una fila en el partido. O sea, no es que haya tanta gente que quiera exponerse a la tarea política, que tiene cosas muy valiosas, muy gratificantes, pero también tiene cosas muy ingratas. Entonces a veces faltan personas disponibles a asumir desafíos. En ese sentido, lo que está queriendo hacer Max Luksic a mí me parece valioso. O sea, alguien que está... Sí, por eso digo, ese cheque ya está hecho. Claro, entonces... Yo creo que ahí las directivas de los partidos tienen que tener a la vista las experiencias que han experimentado, como tú bien dices, todos los sectores políticos, y que por mucho que una persona, y ahí corrijo lo que entiendo lo que me quieres decir, efectivamente las personas tienen que tener el piso político y el apoyo electoral suficiente para ganar, pero eso no significa que cualquier persona pueda ser susceptible de ser candidata a alcalde. En eso obviamente nos tenemos que buscar y cuidar de tener personas lo suficientemente capacitadas. Felipe Guevara lo visualiza... ¿En algún lugar? Bueno, yo a mí me preguntaron de esto el fin de semana. Yo creo que ahí las directivas de los partidos tienen que fijar un estándar. Y en el caso de Felipe Guevara, entiendo, no tiene ninguna condena en su contra, y tendrán que fijar las directivas cuál es el estándar que van a tener para que todos sus candidatos los cumplan, cosa que esto no se transforme en una cosa individualizada. Cuando uno fija un estándar, la cosa se facilita, porque usted cumple o no cumple el estándar. Eso es lo que yo le sugeriría a las directivas de los partidos. Una última cosa, diputado Diego Chalper. La derecha tiene dos candidatos presidenciales competitivos, pero inevitablemente uno imaginaría que Chile Vamos quisiera una primaria, ¿no? ¿Por qué Renovación Nacional no levanta todavía una candidatura presidencial? ¿Qué pachó? Mire, yo he aprendido, Juan Manuel, que en política es importante, como en las temporadas de Netflix, ir temporada por temporada, porque cuando usted se adelanta, la verdad que no disfruta lo suficiente la serie. Entonces, la temporada 2024 es un hecho de la causa que Evelyn Matei es la persona con mayor valoración ciudadana. Tiene que tener, por lo tanto, un rol estelar en la campaña. No me parece razonable que se termine circunscribiendo a uno de los partidos de Chile Vamos. Y eso es la temporada 2024. Y anda a saber tú qué pasa en la temporada 2025. Yo lo que veo, por ejemplo, en el movimiento táctico del Partido Comunista en la región metropolitana, donde le levantan un candidato o candidata, en este caso, a el gobernador Orrego, hay dos cosas. Uno, impedir que Orrego esa noche salga con una proporción tal que se erija como candidato presidencial. Y dos, la izquierda le quiere recordar a Orrego que él salió electo con votos prestados de la derecha. ¿Para qué? Para que el próximo año, cuando Orrego diga, oye, yo con este porcentaje quiero influir en la elección parlamentaria, la izquierda le diga un momentito. Y por eso lo quieren forzar a tener una primera vuelta donde se sincere su porcentaje. Esa discusión es extraordinaria y la voy a tener cuando me tenga sentado alguien que representa a Orrego al Partido Comunista. Yo le pregunto a usted en Renovación Nacional, porque usted me hace el símil con la serie de televisión. Si yo le hago el símil con la cocina, déjeme decirle que la carne mechada queda mucho mejor cuando es cocina a fuego lento que cuando la metemos a olla a presión. Digo, por lo tanto, apurar un candidato a última hora de Renovación Nacional solo por tener un candidato para una negociación primaria no necesariamente pareciera ser
digamos, el mejor resultado, ¿no? ¿Es porque no tienen candidato? No, ¿Usted imagina a sí. Rodolfo Carter como un candidato apoyado por RN, por ejemplo? Mire, lo que pasa es que el almuerzo presidencial es a fines del 2025, entonces si ponemos hoy día la carne a la parrilla nos va a quedar dura. No, no, sí, está bien que, pero usted entonces que dice que Evelyn Matei va a estar pasada. No, al revés. No, Yo porque creo- sea yo dura, creo- pues. yo Si creo- esa yo carne creo- ya está en la parrilla. No, porque la pregunta de este año es la pregunta municipal y la pregunta de las No, gobernaciones está bien, pero regionales. Evelyn Matei ya está arriba de la parrilla, ya Yo- está ahí. Yo dije y lo repito, que Evelyn Matei tiene que tener un rol estelar liderando un proyecto político, liderando la campaña municipal, pero la pregunta presidencial hay que hacérsela el próximo año. Tiene que haber una primaria, ojalá de todas las oposiciones, y que ahí salgamos también con un candidato único de oposición a la elección presidencial. Yo sé que algunos dirán, unidad por el cambio, es lo que usted ha repetido muchas veces. Sí, unidad por el cambio. Todos buscando terminar con esta pésima experiencia de gobierno que nos tiene sometido el gabrielismo. Ah, se compró el concepto. Diego Ibáñez. Claro, me influyó. Diego Ibáñez influyó en usted. Diego Salper, muchas Muchas gracias, Juanma. Muy buen día. 8:38 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial.